una semana clave, es importantísima, rumbo ya hacia el mes de junio, y que se están tomando decisiones decisivas en cuanto al levantamiento o a la agilización de las masas después de múltiples de cuarentenas en múltiples de países. Y en estos momentos en que millones de personas, incluyendo en Estados Unidos, han perdido su trabajo y tienen un futuro incierto, ahora que se levanta la cuarentena, que muchos países ya empiezan a entrar en una semi-normalidad. Digo semi porque no va a haber una normalidad total y absoluta. El mundo definitivamente no volverá a ser igual a partir de esta catástrofe, de esta pandemia que estamos viviendo. Ante la incertidumbre y ante todo esto, vale la pena tocar un tema muy, pero muy importante. Viene de la palabra en hebreo emuná. Emuná, muy popularmente conocida, popularísima dentro de los Estados Unidos y en el mundo entero, y posiblemente es la segunda palabra más popular después de la aleluya en todos los idiomas. Estoy hablando de la palabra fe, emuná. Hablemos del tema en este día especial, el reproche de la fe. Si bien es cierto y muy interesante, en los evangelios, en la vida pública de Jesús, se registran por lo menos 4 reproches contundentes que Jesús hace a sus discípulos en relación a la fe, y que todos los cristianos, incluyendo los ministros, pues sí, evangelistas, pastores, todos los ministerios de nuestra vida en el camino de la fe, con estos 4 reproches que el Señor le hiciera a sus discípulos, y que vale la pena que en este momento de incertidumbre hagamos un análisis definitivamente de estos reproches. Pero antes compartamos una lectura de la Biblia de donde está la base prácticamente de este tema. Dice así: por tanto os digo, no os angustéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿No os angustiéis pues diciendo, qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Busca primeramente el reino de Dios y la justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Mateo 6, 25 al 35. Impresionante esta lectura que nos confronta con algún momento trascendental de nuestra vida. Los discípulos que en ese momento se encuentran en una parte que hoy se conoce en Israel, cerca, muy cerca de Tel Aviv, un lugar conocido como Natania. Cerca de ese lugar hasta hoy en día, miles de años después, 2000 años después, todavía en primavera, en primavera, en el mes de abril, se puede observar esa preciosidad de flores o lirios que nacen en forma silvestre en esa parte. Ahí
esa mañana, mientras ellos descansaban posiblemente en reposo de la caminata, en aquel momento los discípulos, que ese día por la mañana habían sido confrontados por los fariseos y quienes los habían en algún momento habían sembrado en ellos la duda, la ansiedad, los habían cuestionado acerca del futuro de ellos. Y en ese futuro que posiblemente todos los que estamos en Cristo, los cristianos, y aún los que estamos en el ministerio, nos hemos enfrentado a ese tipo de gente como los fariseos, peligrosos, quienes son especialistas en ponernos duda, en dudar de nuestro llamamiento, de nuestro ministerio, de nuestra cristiandad. Nos pueden poner a dudar, y allí, ante esa situación como esa mañana, el grupo de fariseos habían confrontado acerca de ello de los discípulos. ¿Cuál será el futuro de ustedes? Al seguir al rabino de Galilea, un rabino de una comunidad sumamente pequeñísima, allá en Nazaret. Ni siquiera era un rabino de los encopetados de Jerusalén, que tenía muchísimas posesiones, o era gente adinerada. Era un rabino sencillo, humilde, carpintero. A ese rabino los discípulos habían dejado todo, sus casas, su trabajo, su familia en algún momento, y habían seguido a ese nazareno. ¿Cuál era el futuro de ellos? Ese fue el cuestionamiento de los fariseos, que pusieron y sembraron automáticamente aquellas profundas dudas de los discípulos. Jesús, observando en ellos, porque Jesús, sin que ellos se dieran cuenta, era Dios mismo manifestado en carne. Él conocía los pensamientos, igual que hoy en día Él conoce nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras desesperaciones. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y es que en ese momento ellos estaban preocupados precisamente por las dudas que le habían sembrado acerca de ese futuro. Número uno, por la vida. Número dos, por el vestido. ¿Cuál es el futuro de la vida de ellos al seguir a Jesús? Dos, ¿quién es materialista de esta vida? Tres, la comida, la supervivencia, no solamente para ellos, sino para su familia. Y cuatro, ¿cuál será el futuro de toda esta decisión contundente que ellos habían tomado? Así que como seguidores de Cristo, ellos estaban ansiosos por las cosas materiales. La respuesta de Jesús era muy sencilla. Vamos a analizarla. Uno, de menor a mayor, si Dios provee para la hierba, que es de corta vida, es decir, que hoy y mañana ya no está, ¿por qué Dios no va a proveer para sus hijos destinados para su gloria eterna? B, si Dios atavia con vestiduras tan hermosas a las flores silvestres, ciertamente Él vestirá a sus hijos con el vestuario sencillo que necesitan. Una vez, el rey David, en su ancianidad, ya cuando era un anciano, sí, cuando dice la palabra rey, era un hombre que en aquel momento lo tenía todo. Tenía criado, tenía posesiones, tenía palacio. Pero hablemos de ese hombre que escribió ese pasaje que dijo: joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. ¿Quién era el rey David? Antes de ser ese hombre que era rey ahora, con palacio, con múltiples de criados, con riquezas, hablemos de aquel hombre que antes, cuando era un jovencito, simplemente jovencito, le habían arrancado lo mejor de su vida cuando comenzó siendo un humilde campesino, pastor campesino, allá en Belén de Judea, que ni siquiera era de importancia entre sus propios hermanos, ni siquiera su padre lo tomaba en cuenta.
jovencito, campesino, quien de la noche a la mañana se convirtió en el superhéroe del pueblo de Israel cuando se enfrentó a aquel gigante llamado Goliat. Posiblemente, dicen los expertos, aquel joven, cuando fue llevado en brazos con gran algarabía como héroe, vio a la hija del rey Saúl, esa princesa llamada Milca. Posiblemente, dice según los expertos, le robó el corazón. El rey Saúl, como había prometido, se la dio como esposa. Algunos dicen que esa fue la mujer que él amó toda su vida, pero que nunca tuvo. Por cuanto, una vez que se la dio como esposa, era la mujer de su vida, el rey Saúl entró en celos profundos que ustedes ya conocen y le hizo la vida imposible al rey David, a tal magnitud que una de las cosas durísimas que hizo fue que le quitó a la reina, se la quitó y se la dio a otro hombre. Aquel joven tuvo que empezar a huir, a vivir como extranjero en su propia tierra, a vivir entre las cavernas en peligros de serpiente, de escorpiones. Algunos momentos, dice la historia, que se fue a vivir entre los mismos filisteos, y para evitar que los filisteos lo descubrieran que era el joven héroe de los judíos, se tuvo que hacer pasar como un mendigo, como un loco, viviendo en las calles. Eso significa que durmió las noches a la intemperie, que vivió de una forma más profundamente humillante, porque tenía que salvaguardar su vida. Era aquel hombre que tuvo múltiples veces el peligro de muerte. Es el mismo hombre que ahora en su ancianidad dice la siguiente palabra: joven fui y he envejecido, y me he visto justo desamparado, porque de alguna manera en aquellos momentos difíciles de su vida, huyendo, o cuando tuvo que vivir como un mendigo entre los filisteos, de alguna manera Dios proveía todos los días a este personaje. Por eso sus palabras cuando él dice joven fui y he envejecido y me he visto justo desamparado, dice su mente que mendigue pan. Es el mismo momento para los discípulos. Jesús está con ellos. En su primera instancia Jesús les reprocha en aquel momento: ¿por qué están tan ansiados? ¿Por qué tanta ansiedad? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué temor del futuro? ¿Por qué ese recelo del futuro? En una de esas veces de los reproches del Señor Jesús en la fe a ellos, encontramos aquel acontecimiento del Mateo capítulo 8, 26, cuando iban en la barca, cuando Jesús apareció caminando sobre la barca. Y Pedro le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas, y caminó. También aquel hecho cuando Jesús iba durmiendo en la barca y se levantó aquella tempestad y los discípulos desesperados le fueron y le llamaron, y él se levantó y reprendió la tormenta. Al final Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar, y sobrevino una gran calma. Jesús le reprochó su fe a la luz del hecho que quien había dado la orden para que se montaran en la barca y cruzaran al otro lado del mar era nada menos y nada más que Jesús mismo. A veces se nos olvida como cristianos, y aún los que somos ministros en el ministerio, se nos olvida que quien nos llamó, que quien nos puso en el ministerio o quien nos sostiene dentro del cristianismo es aquel que nos llamó. Y si Él nos llamó, entonces nosotros debemos de estar seguros que aunque las tormentas fuertísimas se levanten en la profunda de la mar, nuestra barca estará segura, porque el capitán está sobre la barca. Cuando comprendemos bien quién es Él, entonces entenderemos que aquel que calma las tormentas de la naturaleza, igual lo hace con las tormentas de las
tribulaciones que nosotros tenemos o tribulaciones que nosotros podamos enfrentar. Debido a que representados por Pedro vacilaban, es decir, había duda en ello. La duda trae como consecuencia vacilación del ánimo, incluyendo a veces en las creencias religiosas. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Solamente el Evangelio de Mateo registra el milagro de Pedro que camina sobre las aguas. Esta era una lección que los discípulos debían aprender. Con el poder de Cristo podían hacer lo que es humanamente imposible. Humanamente imposible. Cuando la fe de Pedro decayó, buscó a Cristo. La única persona que podría ayudarle estaba temeroso, pero aún así miró a Cristo. Cuando estamos recelosos de los problemas que nos rodean y dudamos de la presencia o capacidad de Cristo para ayudarnos, debemos recordar que Él es el único que en realidad puede ayudarnos. Cristo Jesús. Hay una palabra en hebreo que me fascina. Me fascina esa palabra. Dice Tujalti lejajae, que quiere decir: mi esperanza está en ti. Es el profundo secreto de la fe, donde mostraba en una de las imágenes a un judío ortodoxo orando en el muro de lamento, con los ojos profundamente, pero arrugando su cara, estaba cerrando sus ojos con toda su fuerza. Y una frase que dice: a veces hay que cerrar los ojos para ver las cosas que todavía no percibes. Debido a la falta o a que les faltaba persuasión, es decir, cuando entramos en duda, cuando entramos en ansiedad, cuando entramos en desesperación, muchas veces no podemos percibir. No podemos percibir con esos ojos profundos espirituales, que es el sentimiento profundo de la palabra emuná o de la palabra fe. Es ver aquello que los demás todavía no pueden ver. Es percibir aquello que los demás todavía no pueden percibir. Es por eso que dice Hebreos 11: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que todavía no se ve. Por supuesto que hay temor en este momento en millones de personas, incluyendo nuestra preciosa comunidad hispana, aquí mismo en los Estados Unidos, nuestros inmigrantes. Es muy probable que, igual que los discípulos en aquel día, después de haber sido confrontados por aquellos fariseos, por ese tipo de personas que siempre las vamos a tener, siempre vamos a tener un vecino, siempre vamos a tener una persona que siempre va a tratar de poner dudas en nuestras convicciones, en nuestra fe, en nuestras decisiones, en nuestra forma de ver el futuro, en nuestra forma de creer en el Señor, en nuestras convicciones, sobre todo en el Señor. Debido a que les faltaba persuasión, dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten entre ustedes, entre vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué discuten que no tienen pan? En esa escritura, la levadura a menudo es símbolo de maldad. La doctrina de los fariseos y saduceos es hipocresía, legalismo, oportunismo, cuestiones políticas y durezas espirituales. Hay momentos en la vida donde estas cosas no funcionan definitivamente. La vida ante Dios debe ser libre de toda hipocresía. El legalismo no es lo que nos da la certeza, la seguridad y la confianza de que estamos o que no estamos con el Señor. Tampoco debemos de ser de ver que es el oportunismo el que nos está dando la victoria. Ni nunca debemos de poner
nuestra total y nuestras profundas esperanzas y nuestras convicciones en un sistema político. Porque al final y al cabo, los líderes políticos están arriba y ustedes son los únicos que van a estar peleándose a diestra y a siniestra. Y finalmente, ni siquiera van a recibir un beneficio. Y finalmente lo que pasará en todo esto es llevarlos a decepciones profundas, dureza, y con ello la catástrofe de perder la persuasión de las cosas futuras. No nos dejemos llevar ni por la hipocresía, ni por el legalismo, ni el oportunismo, ni por las cuestiones políticas, sino pongamos nuestra total y nuestras absolutas convicciones en aquel que lo puede hacer, en el Todopoderoso, en Cristo Jesús. En estos momentos difíciles, por supuesto que es difícil lo que se viene, el porvenir. Es posible que vamos a escuchar múltiples de hermanos en este momento en el área metropolitana de Washington, D.C., Nueva York, todos los Estados Unidos de América, América Latina y en Europa, a múltiples de personas, incluyendo cristianos, preocupados, asustados, dudando profundamente acerca de cuál será ese futuro en estos siguientes meses. Me ha tocado en estos mismos días de hablar con amigos también, amigos importantísimos, en Israel sobre todo, amigos que tienen que ver de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que al igual que todos también están preocupados, asustados, y sobre todo acerca de ese futuro inmediato que les va a traer. Y por supuesto en ello las 4 profundas preocupaciones por la vida. ¿Cuál será? ¿Cómo será la vida de aquí en adelante? ¿Cómo la vamos a enfrentar de aquí en adelante? 2, el vestido. Y 3, el trabajo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a vestir a mis hijos? ¿Qué comida voy a traer? Voy a tener que ir a hacer fila en las múltiples de filas de nuestros barrios para ver si me regalan una despensa. ¿Qué pasa si la fábrica donde tenía el trabajo no va a volver a abrir? Son múltiples de dudas profundas y preocupaciones que los discípulos del Señor la tuvieron. Finalmente de todo esto es, ¿cuál será el futuro de todo esto? Las respuestas, tal como se les hemos dicho, estaban en el Señor Jesucristo. Si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? En otra palabra, en todo este futuro incierto, peligroso, irrealista que nos vamos a enfrentar en este momento, que como dijimos, millones de personas han perdido su trabajo, entre ellos múltiples de nuestros cristianos. Es lógico que tengan temor. Es lógico también que múltiples de hermanos pastores que tienen sus biles de sus congregaciones aquí en los Estados Unidos, que tienen temor. ¿Qué va a pasar con ese templo? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Cómo van a pagar la deuda que tienen? ¿Qué va a pasar con todo ello? Es lógico que múltiples de pastores también en este momento tengan la misma pregunta y la misma duda. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y va a regresar toda la iglesia?
Si bien es cierto, en estos días múltiples estados se están abriendo en nuestras iglesias, pero esas aperturas están eminentemente limitadas, profundamente limitadas. ¿Y qué pasa si muchísimos de esos miembros ya no regresan a la iglesia? Es allí los 4 nerviosismos que tenían estos discípulos. La respuesta de Jesús a esos 4 inquietudes en ellos fue contundente. Si las aves del cielo siempre tienen comida cada día, si la hierba del campo, que hoy y mañana desaparece, Dios tiene cuidado de vestirla, que ni Salomón se vistió por ella, ¿acaso el Señor no tendrá más cuidado de ustedes? De nosotros, diríamos. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. La palabra emuná, o fe, ve lo imposible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Que en estas siguientes semanas, en estos siguientes meses que se nos avecinan, vivamos en lo más profundo bajo esa palabra de emuná, de fe, sabiendo que en quien hemos creído y en quien nos ha llamado, Él cuidará de nosotros. Así que mi hermano y mi hermana, cristiano y cristiana, pastor y pastora, entiendan, Él nos tiene en sus manos. Y en este futuro incierto, tengamos total y absoluta confianza que nuestra fe se mantendrá firme en el Señor. Por tanto, acuérdese, el reproche de la fe es lo que el Señor hizo a sus discípulos. No sean ustedes como los del mundo. Los del mundo comienzan hasta a blasfemar, pero ustedes sepan que quien los llamó es el mismo que les dio la orden que se montaran en la barca